Sentimos pasión por el periodismo. Bueno, gracias chicos. Facundo Chávez es periodista, es colega. Él escribe en algunos medios, como por ejemplo un medio que mis compañeros son testigos que recurro mucho yo para mis editoriales, como es Infobae. También lo hago con otros medios que tienen por ahí otra visión política o que tienen otra línea editorial. Facundo escribe de política en Infobae, he leído varias cosas de él. Y quiero reflexionar, o mejor dicho, preguntarle para que juntos reflexionemos, ¿cómo se vive la situación actual? Te cuento, Facundo, antes te saludo, que recién acabo de hablar con Gastón Alberdi respecto, que fue uno de los fundadores de la Libertad Avanza o Avanza Libertad, para que también me pinte un panorama de esto que pasó tras la renuncia de Esper. Te voy a saludar primero desde Medios Rioja, Canal 11 en la capital riojana, Gabriela Fernández, y quien te saluda, José Luis, somos los conductores de este programa. Facundo, buen día, ¿cómo estás? José Luis, buenos días Gabriela, y buenos días a toda la audiencia de La Rioja, de esa provincia tan querida. Vos sabés, Facundo, que yo en mi editorial de esta mañana decía que más allá que estamos a 1200 kilómetros de donde se cocina todo, pero que yo no me sorprendió ayer, viste, yo soy fanático del automovilismo, estuve viendo Fórmula 1, almuerzo, después Boca, River, Independiente, Estudiante, estaba hermoso el mapa deportivo de ayer, y cuando por ahí hago zapping o me suena el teléfono, miro y veo lo de Esper. A mí no me sorprendió, vos que venís escribiendo diariamente en el diario y seguramente en tus redes, ¿te sorprendió lo de ayer o fue un problema más entre tantos que tiene hoy el gobierno de Milei? Fue la crónica de una decisión anunciada, de una renuncia inevitable, José Luis. La verdad que la situación de José Luis Espert era una situación terminada cuando se conoció todo los detalles de este escándalo, que este escándalo viene de hace muchos años, que ya se sabía hace mucho tiempo de esta vinculación, pero que terminó de detonar cuando trascendió que José Luis Espert figuraba en la lista de pagos de Fred Machado, que es un empresario argentino radicado en Estados Unidos hace 30 años y que la justicia de Estados Unidos lo condenó en una causa que investiga narcotráfico, lavado de dinero y estafas, ¿no? Eso me parece que fue el game over de la carrera política de José Luis Espert, independientemente de que esta es una acusación y estaba la sombra de Fred Machado hace muchos años, José Luis. Ahora, tengo entendido, por lo que conozco de vos, que hace más de 2 décadas estás en Infobae, pero no quiere decir que hayas debutado ahí, seguramente tenés vasta experiencia para atrás, pero Infobae junto a TN, quizás Página 12 para el que busca otro perfil, son los medios que nosotros los periodistas más consumimos para ver hacia dónde va guiando el lucero de la medianoche. Pero ¿te tocó alguna vez? Mirá que venimos de experiencias como las que contaba yo recién con Alberdi, de la debacle de Alberto después de la foto de Fabiola, de Olivos, de la Rúa yéndose antes, Alfonsín hiperinflaciones, Macri la deuda, los problemas del kirchnerismo con Lázaro, con los bolsos de López, con Jaime, con la tragedia de Once, con Debido. Pero ¿cómo calificás con todos estos ejemplos que te pongo así sueltos esta situación de este momento con un gobierno acosado, pero no ahora por Esper? Y creo que antes del caso Libra ya venían los tumbos para este gobierno de Milei, ¿no? La situación del gobierno es una situación delicada, es una situación difícil, se vienen acumulando muchos problemas políticos y una economía que está sufriendo el día a día de un plan económico que tiene como norte y como objetivo ordenar la macroeconomía, bajar la inflación y ordenar las cuentas. Eso implica un plan de estabilización y un plan de ajuste que genera costos sociales importantes y una
y una consecuencia para el ingreso de las personas bastante complicado. Me parece que lo que estamos es ante un gobierno que está ante una situación compleja. No sé si va a ser terminal. Te escuchaba recién tu editorial y creo que la historia tal vez no se repita, pero a veces rima. Me parece que hay una situación compleja, pero todavía no está terminada la última palabra. Me parece que la última palabra la van a tener Ahí está. los ciudadanos argentinos cuando vayan a votar y expresen su opinión sobre la actual situación política y económica. Ya lo hizo en la provincia de Buenos Aires con un resultado abrumador e inesperado, pero el que va a hablar es el pueblo, va a hablar la gente con su voto, va a expresar lo que cree y lo que piensa sobre la situación actual. Me parece que las elecciones que vienen son elecciones que son difíciles para el gobierno, pero de todas maneras hay un escenario político muy fragmentado, con el peronismo desordenado y una opción que está emergiendo ahora, como es la opción de Provincias Unidas, que no sé si van a... el resultado electoral va a poder leerse como una derrota abrumadora del gobierno o va a tener algún matiz en la interpretación de ese resultado, José Luis. Creo que las cartas todavía no se han echado y la que va a definir cómo es el futuro es la gente con su voto. A ver, para que veas que te sigo, yo sé que ayer a la tarde noche escribiste algo que coincido con vos respecto a lo de Esper, que había una presión interna insostenible. Ahora, la pregunta es, que casi me la respondiste acá, pero quiero profundizar porque sé que hay mucho más para hablar. ¿Hay una crisis política que va a tener un impacto electoral? Porque, a ver, vos me decís un impacto fuerte y venimos de una situación de 14, 15 puntos. ¿Por cuánto tenés que perder para darte cuenta que esto está terminado? Yo todavía no tengo encuestas que hablen de una derrota ya Apabullante. determinada, Claro. porque vos imaginate, José Luis, que vos vas a tener una elección donde la Libertad Avanza va a competir con un sello solo en todas las provincias. Fuerza Patria va a competir con un sello en 16 provincias, 14 o 16 provincias. Después vas a tener en 6 provincias el sello de Provincias Unidas y vas a tener expresiones locales del peronismo. Entonces, cuando hagas la cuenta final, la Libertad Avanza va a sumar en una sola canasta, el peronismo va a sumar en 2 o eventualmente en 3 canastas, y Provincias Unidas va a tener otra canasta. Entonces, Claro. vos la cuenta final no vas a poder englobarla de una manera polarizada entre dos fuerzas, sino que vas a tener Seguro. por lo menos 3, y en esa ecuación el gobierno puede con 30 y poco por ciento terminar arriba en la cuenta Sí, seguro. frente al peronismo Claro, porque hoy o no frente a lo tenés que sería nada. Hoy no a tenés lo que nada. sería Perdés 10-1 y ganás 1. por eso, el tema es, la Libertad Avanza va a competir a partir de una... hay que dejarle claro a la gente que lo que se va a elegir el próximo 26 de octubre son diputados nacionales y senadores nacionales en un Senado y en diputados donde todo lo que sume la Libertad Avanza va a ser Ganancia. va a ser ganancia, van a ser bancas nuevas, tanto en el Senado como en diputados, y eso cuando hagas la cuenta final lo que puede terminar pasando es que el peronismo sume 10 bancas más como mucho, porque renueva mucho, y la Libertad Avanza asume por lo menos 20 o 30, incluso Claro. 30 bancas más en diputados y entre 10 y 12 senadores más. Entonces ahí la cuenta se pone un poco más compleja y la posibilidad de decir ganó el gobierno o perdió el gobierno, por ahí todavía esa definición va a depender de lo que surja de las urnas cuando se abran las urnas y de lo que exprese
la voluntad popular el 26 de octubre, José Luis. Lo último, mi querido Facundo, desde tu medio y cuando te juntás en conferencia de prensa o en un acto con tus colegas y toman un café o charlan sobre el tema en una mesa determinada, ¿cómo ves el humor social? Ustedes han reflejado algunas cuestiones de un cacerolazo, una protesta. Es imposible tapar lo que ocurre hoy con Milei, tanto en Junín como en Paraná, como bueno, menos en Bahía Blanca, donde el tipo estuvo tranquilo. Ustedes lo vienen reflejando. Por eso mi pregunta final es, ¿cómo percibís desde tu punto de vista o de tu línea editorial el humor social, que es tan importante hoy, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en el 2001, donde la fuerza de la gente terminó haciendo que un presidente se vaya antes de tiempo? Una cosa es lo que se ve en la calle y lo que pasa en el día a día de la gente de a pie. La verdad es que lo que se puede intuir o lo que uno puede leer de encuestas es bastante parcial, es bastante subjetivo y responde en muchos casos o a intereses o a problemas en las herramientas para medir el humor social. Yo pongo siempre el ejemplo de lo que fue este fenómeno del CONICET. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos muchos argentinos pegados a lo que se veía en esa expedición que habían hecho debajo del mar frente a las costas de Mar del Plata, y donde nos enterábamos que existían un montón de cosas debajo del agua que nadie había ni siquiera visto nunca ni intuido que podían haber? ¿Se acuerdan de la esa estrella de mar tan singular y tan peculiar que nadie se había advertido de que eso existía debajo del agua? Me parece que con la situación del humor social pasa un poco eso. Uno puede tener herramientas para ir calibrando e ir viendo cómo puede estar el humor social, pero la verdad es que el humor social real y efectivo uno lo puede percibir en la calle, cuando habla con el vecino, cuando habla con el taxista, cuando habla con la gente que comparte la cotidianeidad, pero tiene siempre el defecto de la subjetividad, José Luis, y me da la sensación que lo que podamos ver y saber realmente lo vamos a poder ver a partir del 26 a las 21 de la noche de ese día, porque todo el resto son conjeturas y miradas parciales, miradas subjetivas, miradas intencionadas, no de manera negativa, sino porque la verdad que cada uno vive en su propia burbuja y en su propio grupo de afinidad, y cada uno tiene una mirada parcial y recortada de cómo está pasando o cómo están viviendo los argentinos. Es evidente que los números de la economía no son lo que esperaba el gobierno a esta altura del partido, y que la gente está teniendo una situación muy complicada. La inflación no está en los niveles exorbitados de los que había en el último gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y de la gestión de Sergio Massa, pero la verdad es que los ingresos de la gente están golpeados. A la gente la guita no le alcanza para llegar a fin de mes, eso no es ningún descubrimiento, y lo que vamos a esperar es qué es lo que va a valorar la gente el día de la elección, si va a votar futuro, si va a votar presente o si va a votar pasado. Me parece que ahí va a estar clave, y hay que esperar al 26 de octubre y sobre todo ver cómo se van moviendo tanto el gobierno como la oposición para enfrentar este momento tan decisivo que es el 26 de octubre, cuando tengamos que ir a votar. La palabra la tiene la gente. Una más, querido, si me permitís, y tiene que ver con los cachetazos, que no hay muchos gobiernos en el mundo que resistan tantos cachetazos. Creo que hubo un triunfo allí aislado, que es como yo lo ejemplifiqué en un comentario mío hace una semana atrás, que fue un golazo del gobierno cuando fue lo de los jubilados y que se blindó el veto, pero claro, fue un golazo, pero vas perdiendo 10-0, en todo caso terminás perdiendo 10-1. ¿Qué significa tantos cachetazos, tantas cosas adversas que ocurren tanto en diputados como en senadores para este gobierno? Que hay que reconocer todavía un temple para seguir en pie después de tantos problemas, ¿no?
El resultado que estás diciendo y esa goleada que estás relatando de manera acertada tiene que ver con un nivel, digamos, de descomposición de las alianzas y de los acuerdos políticos que el gobierno supo tejer en el primer año de gestión. Siempre lo que ocurre es que el primer año de gobierno, todo gobierno que llega tiene la posibilidad de armar alianzas políticas y acuerdos para sostener la gobernabilidad en el arranque de un gobierno, pero cuando se enfrenta al segundo año, que es cuando tiene que revalidar y enfrenta la primera elección de medio término, el gobierno enfrenta desafíos que tienen como consecuencia lo que construyó en el primer año. Este gobierno tuvo habilidad para construir ciertos acuerdos en el primer año y tuvo la misma capacidad de construir en el primer año, la misma capacidad para destruir lo que había construido. Ha roto todos los puentes con todos los aliados que tuvo en el arranque, y el resultado de las votaciones son la demostración y la explicitación de la ruptura de esos acuerdos que había tejido en el primer año. Esas votaciones en contra, 3 vetos históricos, nunca pasó en la historia que el Congreso le rechace, Claro. no 3, sino un solo veto a un presidente. Eso no había ocurrido nunca en la historia, y eso pasó técnicamente por la ruptura de los acuerdos políticos y la decisión del gobierno de ir solo y competir con su propio sello sin los acuerdos que había tejido en el primer año de gobierno, y eso se lo facturó la política, el sistema político al gobierno en cada una de las votaciones que tuvo este año, José Luis. Un placer haber hablado contigo, Facundo. Te propongo no perder el contacto y seguramente te estaremos o antes del 26 o después llamando nuevamente para que analicemos esta situación que lo has hecho en forma impecable, amigo. Un placer y un saludo para todos los riojanos y para Gabriela también. Un abrazo. Gracias, Facundo, querido. Que tengas buen arranque de semana, hermano. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Facundo Chávez, periodista de Infobae, qué claridad, ¿no? Padrecita mía, un tipo que es un licenciado en Ciencias de Comunicación, más de 20 años, creo que ingresó en el 2001, 2002 a Infobae, uno de los medios que te puede gustar o no su línea política, ¿no? Pero bueno, es uno de los más vistos, de los más que se recurren en las redes. Yo siempre digo que Página 12, Infobae, TN, Clarín son los que uno por ahí ve, bichea un poco, mira, pispea, como dicen en el campo, para armar un editorial, para sacar cosas con tu propia conclusión. La gente está teniendo una situación complicada, ingresos golpeados, plata que no alcanza, y en octubre se sabrá la verdad de la milanesa.